Bien, damos gracias al Señor por eso. Ahora le pido por favor que me acompañe al Evangelio de Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, y vamos a estar hoy meditando desde el versículo 40 hasta el versículo 53. Si lo tiene y puede estar en pie para que me acompañe en la lectura de la palabra, por favor, lo invito a que así sea, que en reverencia a la escritura nos estemos de pie leyendo Juan capítulo 7 versos 40 al 53. Leemos la palabra. Entonces, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían: verdaderamente este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Oremos. Señor, otra vez estamos delante de ti, Señor. Nuestra dependencia de ti, Señor, es absoluta. Nada podemos hacer, Señor, si tú no estás. Nada podemos hacer si tú no haces primero. Y mucho menos, Señor, el acercarnos a tu palabra, el comprender lo que ella dice, el traer de ella las verdades que por tu Espíritu Santo has dejado, no lo podemos hacer a menos, Señor, de que tú lo hagas por nosotros. Ayúdanos, oh buen Dios, a acercarnos de manera humilde, de manera respetuosa, de manera deseosa también y anhelante de tu palabra en esta mañana. Permite, Señor, que nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos estén plenos, atentos, Señor, a tu mensaje, a tu palabra, a escucharte a ti, lo que tú tienes para decir por medio de tu escritura. Permite, oh buen Dios, que mientras tu palabra es enseñada, tu nombre pueda ser glorificado y nosotros, pecadores, Señor, podamos ser movidos hacia ti en arrepentimiento, a fin nuevamente de que tu nombre sea exaltado. Oh Dios, que tu palabra también pueda confortar el corazón de aquel que está decaído, de aquel que está desanimado. Que tu palabra, Señor, también pueda traer salvación a aquellos que quizás nos visitan, o aquellos que aunque llevan un tiempo congregándose, o aquellos que en sus casas ven este mensaje y no han tenido, Señor, no han venido a ti a salvación. Permite que tu palabra también pueda producir esa salvación. Sobre todo que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías. Oh Dios, por favor, glorifícate en esta mañana en medio de tu pueblo y que podamos, Señor, al final de este servicio ser más como Cristo en cada área de nuestras vidas. Te adoramos, te glorificamos a ti, buen Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Y vamos juntos a meditar en esto. El título de la predicación de hoy tiene como, más bien es Divididos por causa de Jesús. El sermón de hoy tiene como título Divididos por causa de Jesús. Y es que en medio de un mundo en el que las figuras principales de esta sociedad, de la política actual, anuncian la unidad, predican un discurso de unidad, hablan y basan sus discursos en la unidad, en la equidad, en la paz y el amor. En medio de tiempos donde se repele, se rechaza a aquellos que generan discordia o a aquellas personas que podrían tener un discurso que incita al odio. Y lo digo entre comillas porque parece que todo aquel mensaje, toda aquella reflexión que está en contra de esta cultura es una instigación al odio.
En medio de este mundo que cree que la solución es unirnos todos y pensar igual, en medio de todo esto, en medio de las campañas políticas que están por avecinarse, en medio del discurso de algunos que dice yo soy el que voy a unir a los de un lado y a los del otro, yo soy el que voy a unir un pensamiento y el otro y vamos a sacar adelante este país. En medio de ese tipo de discursos predicamos un mensaje como hoy, divididos por causa de Jesús. En el ámbito empresarial y en el ámbito social se dice que hay algunos temas que uno debiera evitar para no caer en discusiones, para no caer en discordias. Si una persona va a hacer un negocio con alguien y no lo conoce, le dicen usted no hable de 3 temas. Mientras no hable de estos tres temas, usted puede fluir sin problema. Si a usted lo invitan a una reunión familiar y usted quizás no es tan allegado a la familia, le dicen evite hablar de estas 3 cosas para que no vayan a haber problemas. Le dicen evite hablar de la política, porque quizás usted es de izquierda y el que lo escucha es de derecha. Evite hablar de deportes, porque quizás usted es de el América o no sabe tanto de fútbol y termina siendo de Millonarios. Entonces ese tipo de cosas deben, con el respeto aquí de Yair, ese tipo de cosas deben evitarse para no levantar ese tipo de discusiones. Y hay un tercer tema que la gente repele y es el tema de Dios. No hable de Dios en este tipo de espacios, porque la gente o no cree en Dios, o tiene otra idea de Dios, o tiene otro Dios. Entonces, si no quiere entrar en discusiones, si quiere que la conversación vaya bien, si quiere que el negocio arranque bien, evite conversar de estos 3 temas. Y muchos de nosotros, por no generar controversia o por no perder un negocio o un amigo, hemos escuchado quizás a otros burlarse de Dios con chistes o con comentarios despectivos. Y hemos guardado silencio, consentido en algunas ocasiones. En algunos casos lo hacemos buscando con esto la unidad, buscando con esto que no haya problemas. Sin embargo, si algo nos va a dejar claro el pasaje de hoy es que Jesús causa división y nosotros no debiéramos y además no podemos evitar la división que el tema de Jesús causa. No debiéramos y no podemos evitar la división que el tema de Jesús causa. Habiendo dicho esto, le pido que me acompañe nuevamente al texto y vamos a leer desde el versículo 40 hasta el versículo 44. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículos anteriores, Jesús se ha presentado como el agua de vida. En el versículo 37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él se ha presentado como ese río de agua viva, como el cumplimiento al cual apuntaba la fiesta que el pueblo estaba celebrando. Él es lo que el pueblo estaba esperando, aunque el pueblo no lo reconozca. Pero cuando Jesús anuncia este mensaje, particularmente cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, las personas tienen una reacción ante este mensaje de Jesús. Ahora, lo curioso es que Jesús no le predicó un mensaje diferente a cada persona. Jesús, parado desde donde estaba, predicó un solo mensaje, pero ese solo mensaje generó reacciones distintas en cada oyente. De esta manera vamos a ver el primer punto, que es cómo el pueblo está dividido por causa de Jesús. Jesús divide al pueblo. El verso 40 dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente,
este es el profeta. Y ese primer grupo dice, este verdaderamente es el profeta. Y esto es una referencia al texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19. Acompáñenme un momento allá, por favor, para saber a qué se referían ellos con el profeta. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién habla allí? ¿Quién habla allí? Moisés. Moisés está diciéndoles a ellos, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, cuando en Juan nuevamente ellos dicen, este verdaderamente es el profeta, ellos están pensando en aquel profeta prometido por Dios a través de Moisés. Este es el profeta el cual nos va a servir como mediador entre Dios y nosotros. Recuerden, la santidad de Dios impedía o causaba que todo aquel que se acercara a él directamente muriera, porque Dios es santo. Nadie puede ir delante de Dios y salir ileso en esa escena. Nadie puede ir delante de Dios y creer que nada va a pasar. De hecho, toda persona que se acerca a Dios debe hacerlo a través de un sacerdote o a través de un mediador. Y ellos están viendo a Jesús como aquel profeta, el cual evitaría que el fuego de la ira de Dios, que el fuego que se veía en el monte de Dios cayera sobre ellos. Ahora ellos ven a Jesús y dicen, Él es el profeta, Él es el mediador, Él es el que estará entre Dios y nosotros, uno que hablará toda la palabra de Dios. Esta parte del pueblo que está escuchando a Jesús decir que Él es el agua de vida, está diciendo, ok, Él es el profeta. Pero además hay otros que están diciendo, Él es el Cristo. Y recordemos por un momento que este pueblo de Israel no había escuchado hasta ese momento la voz de Dios. Ese era un pueblo que en su fundación se acostumbró a ver grandes maravillas. Se acostumbró a ver nubes, columnas de nube, columnas de fuego. Se acostumbró a ver el agua convertida en sangre. Se acostumbró a ver agua saliendo de la roca. Se acostumbró a ver decenas, miles de muertos de un momento a otro y luego todo parar al sonido de la voz de Dios. Se acostumbró a decir, así dice Jehová, así dice Jehová. Se acostumbraron a eso, pero pasaron 400 años antes de que Jesucristo llegara y este pueblo había dejado de escuchar la voz de Dios de manera directa. Así que cuando Jesús está diciendo, yo soy el agua de vida y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, estas personas están diciendo, esto se parece a lo que ocurría antes. Esto es familiar, esto nos suena familiar. Esas personas están diciendo, Él es el profeta. Estas personas no solo no escuchaban por hace mucho tiempo la voz de Dios, sino que además tenían como sacerdotes a hombres políticos, ansiosos de poder y de la pleitesía de la gente. Pero acá está Jesús ofreciéndose como agua de vida a la cual pueden acercarse sin más condición que creer en Él. Sin todos los ritos, sin todas las trabas que los líderes religiosos querían imponer al pueblo, ellos podían acercarse ante aquel profeta que los libraría del fuego de Dios. Él es el profeta, exclaman algunos. Sigue diciendo, verso 41, otros decían, este es el Cristo. Este otro grupo de personas diciendo, Él no solo es el profeta, Él es el Cristo, Él es el Salvador, el elegido, el Mesías, el ungido, es Él.
Ahora, si bien no podemos asegurar que ellos veían a Jesucristo como el Salvador de sus pecados, este grupo de personas sí está reconociendo en Jesús una autoridad. Están reconociendo en Jesús a alguien a quien seguir, alguien en quien creer. Pero lo que mencionaba al principio, más bien como lo mencionaba al principio, Jesús es el causante de esta división. Esta división viene porque algunas personas están incómodas con la exclamación de Jesús y su autoproclamación como el agua de vida. Estas personas están incómodas porque no puede ser que en una sola persona resida tanto poder. Están incómodas porque ellos creen conocer perfectamente la profecía. De hecho, el versículo 41 en la segunda parte dice: pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Verso 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Mientras el primer grupo identifica a Jesús con la esperanza, el segundo grupo identifica a Jesús con el engaño. El segundo grupo dice: Él no es el Cristo, Él viene de Galilea. De Galilea. De Galilea puede venir el Cristo, y esas palabras se parecen a algunas que hemos leído ya en este Evangelio de Juan. Al principio, cuando Jesús es presentado por uno de sus discípulos a otro, le dice: ven y ve a Jesús de Nazaret. Y el otro dice: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Otros más adelante dicen: el Mesías no sabemos de dónde vendrá, pero hablando de Jesús, sabemos de dónde viene y sabemos quiénes son sus padres. Y ahora este grupo de personas quiere entrar en discusión con aquellos que lo ven como profeta, con aquellos que lo ven como Mesías, haciéndoles entrar en razón. Le dicen: no puede ser él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Mesías viene de Belén, de donde era David, que de allí ha de venir el Cristo. Estas personas conocen plenamente la Escritura, pero no conocen a Jesús. Si conocieran a Jesús, sabrían que su origen no es Galilea, sino que precisamente su origen es Belén, de acuerdo con aquella profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esa profecía que suele recordarse mucho en estas épocas: y tú, Belén de Éfrata, la más pequeña, de ti ha de venir el Salvador. Así que si esas personas se acercaran a Jesús con la idea de conocerlo, podrían saber de dónde viene este Jesús. Ahora, lo que sí podemos estar seguros es que ellos, aun si supieran, aun si conocieran que Jesús viene de Belén, ellos encontrarían otra excusa para no creer en él, para no proclamarlo como Salvador, para no proclamarlo como el profeta, para no proclamarlo como el Mesías. Verso 43, entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Así que esta es la primera división ocasionada por Jesús. Seguramente dentro del pueblo habían personas que querían declararlo rey. Hagámoslo rey. Él tiene todo el perfil. Dentro del pueblo también habían personas quizás confrontadas por las palabras de Jesús y reconociendo en él al Salvador del mundo. También estaban aquellos que decían: él no es el Mesías. Y además hay un grupo que no solo no cree que él sea el Mesías, sino que les ofende a tal manera lo que él dice, que dicen: llevémoslo preso, arrestémoslo. El punto es que ninguno de ellos se atreve a echarle mano. Hay algo curioso. Cuando revisamos el texto original, la palabra para disensión en el verso 43 es la misma palabra que se utiliza para división, pero el original de esa palabra es la palabra cisma. No está hablando de una pequeña discordia, no está hablando de un pequeño desacuerdo. No nos pusimos de acuerdo en esto y no pasa nada, seguimos adelante. Cuando se menciona la palabra cisma, habla de un rompimiento, de una rotura, de una brecha, de un rasgón, de algo que ya no puede estar unido. Eso es lo que Jesús causa. Jesús causa división. Jesús causa división. Y nuevamente este mensaje podría parecer difícil de comprender, podría inclusive a la luz y bajo el razonamiento de este mundo ser un mensaje equivocado.
Porque cuando nosotros escuchamos a las autoridades de las iglesias tradicionales, los escuchamos hablando a ellos de una unidad, de un ecumenismo, de todos pensando igual, todos en el mismo sentir. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de eso. De hecho, cuando leemos el texto en Mateo capítulo 10, versos 34 al 36, nos habla del propósito, de uno de los propósitos de la venida de Jesús a esta tierra. Y el verso 34 al 36 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y este solo verso, este solo versículo, tumba cualquier idea de que se necesita que haya un gobierno cristiano, porque si va a haber un gobierno cristiano va a haber paz. Este solo texto tumba cualquier idea de esas. Sigue diciendo: no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús es llamado el príncipe de paz, no porque hace que todos estén felices con todos, sin importar la manera de vivir. Él es llamado el príncipe de paz porque nosotros, los que vivíamos de acuerdo a cómo se nos daba la no tan buena voluntad, de acuerdo a nosotros, de acuerdo a esto, nosotros estábamos en guerra con Dios y Jesús nos reconcilió con Dios. Y ahora los que hemos creído en Dios estamos en paz con Dios por cuenta del príncipe de paz. Y sin embargo vivimos en un mundo cada vez más hostil. Vivimos en un mundo cada vez más hostil. Aunque estamos en paz con Dios, nuestra manera de vivir creyentemente, si somos verdaderos creyentes, debiera encontrarse cada vez más hostil, debiera verse cada vez más hostil para este mundo. Entonces, como hemos visto hasta ahora, Jesús trae división entre el pueblo. Las personas del pueblo se están peleando entre ellas porque unos creen que Jesús es el profeta, otros que Él es el enviado y otros Él no es ningún tipo, ningún salvador, Él no viene de Belén realmente. Pero no solamente Jesús divide al pueblo en los estratos bajos, por así decirlo, también Jesús divide a las autoridades. Verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y estos alguaciles eran los que habían sido enviados en el verso 32. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. La tarea de los alguaciles no era escuchar y evaluar la predicación de Jesús. La tarea de los alguaciles no era ver cómo reaccionaba la gente ante el mensaje de Jesús. La tarea de los alguaciles no era ir y ver. La tarea de los alguaciles era ir y traer a Jesús. Sin embargo, hay una respuesta que los alguaciles dan. Verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué tremenda exclamación, qué tremenda respuesta. Y aquí quisiera hacer un paréntesis al tema que estamos exponiendo para mencionar algo respecto a esto. Mire, estos hombres, estos alguaciles hasta hace un momento estaban haciendo su turno, haciendo su tarea, esperando a que el turno terminara para irse para su casa. Ellos no tenían vidas fuera de lo normal. Probablemente habían escuchado algo respecto a Jesús, pero ese no era problema de ellos. Ellos estaban allí para hacer caso, para cuidar el templo. Esos alguaciles funcionaban como ciertos oficiales o celadores, por así decirlo, del templo. Los podían mandar a cumplir determinadas tareas. Si había peleas por religión o algo así, ellos eran enviados como para separar y que no pasara nada. No pasaba mayor cosa con sus vidas. De hecho, la misma palabra que se usa para alguaciles es la palabra que se usa para hablar de los remeros de la parte baja de un barco. Nadie ve a esos remeros, a nadie le importa lo que esos remeros hagan, digan o piensen, a nadie le importa. Están allí para remar y con su tarea llevar al barco a determinado lugar. La misma palabra para alguaciles es también la misma palabra para sirvientes. En ese contexto, ¿a quién le importaba lo que opinara un sirviente?
estaba para hacer caso. Y sin embargo, de manera soberana, y digo de manera soberana porque ellos no lo buscaban, son enviados a capturar a Jesús. Y este episodio cambia todo en la vida de estos alguaciles. Ahora ellos han escuchado a aquel hombre que tiene palabras de vida eterna. Ahora ellos han escuchado a la fuente de agua viva. Y aunque pasaron toda su vida en el templo, porque esos hombres eran del templo, eran levitas, estaban en el templo siempre escuchando a los maestros, escuchando a los fariseos, escuchando a las autoridades, escucharon a cualquier cantidad de personas hablando. Ellos responden: jamás nadie ha hablado como este hombre. Permítame decir que Jesús ciertamente no venía con ellos, pero por el texto puedo decir que Jesús ya venía en ellos. Jesús ya venía en ellos. Fueron con un propósito y terminaron siendo, más bien fueron con el propósito de capturar a Jesús y terminaron siendo capturados por la palabra de Jesús. ¿No se parece a la manera en como muchos de nosotros llegamos a una iglesia? Fuimos como por tanta insistidera con el vecino, vayamos y acompañémoslo, y con eso nos quitamos eso de encima. Y como Jeremías, me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cierro el paréntesis con estos hombres, quizás vuelva allí un poco más adelante. El caso es que estos hombres están convencidos de que no hay razón para arrestar a Jesús, y de ahí su respuesta a los sacerdotes: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, ¿cómo lo vamos a capturar? ¿Nota ahí la división entre los fariseos y los alguaciles? Hay una división entre ellos, y hay una soberbia en las autoridades al momento de responder. Verso 47, entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿También vosotros habéis sido engañados? Mira, los alguaciles llegan confrontados, casi que contentos por haber escuchado a Jesús. Y ahora estos hombres quieren hacerlos sentir engañados. ¿Cómo fueron a creerle? ¿Cómo fueron a creer en lo que él dice? Para los fariseos no hay el más mínimo asomo de inquietud en lo que las palabras de Jesús dicen. Su preocupación radica en perder el poder, en perder el control del pueblo. Y además de tratar de haber sido engañados a los alguaciles, utilizan un argumento muy arribista. Ellos dicen: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Cómo es que ustedes van a creer en algo en lo que no ha creído ninguna persona importante? Ellos, los fariseos, se consideraban a sí mismos como los faros para el pueblo y creían que el pueblo debía ver hacia donde ellos alumbraran. El punto es que estos faros, que eran los fariseos, apuntaban hacia ellos mismos. Si nosotros creemos, ustedes pueden creer, pero si nosotros no hemos creído, ustedes no tienen el derecho de creer. Hasta hace no mucho tiempo en nuestro país aún era difícil declararse cristiano evangélico sin que esto trajera burla, trajera persecución o trajera el ser tenidos como menos. Sin embargo, más recientemente parece que está de moda el ir a una iglesia. De hecho, en las redes sociales se puede ver a personas famosas con versículos y citas respecto a Dios, y parece que esto es lo que está marcando tendencia. Está de moda ser cristiano, está de moda utilizar a Jesús en los discursos. Y algunos de ustedes han escuchado a un hombre que se llama Daniel Aviv, y este es un motivador, y algunas personas toman frases de él y las ponen allí creyendo que eso viene de parte de Dios y creen que eso está bien. Y estos hombres llenan estadios con sus discursos y tienen a Dios en medio del discurso, pero Dios no está en medio de esto. La palabra por lo menos no está en medio de estas cosas. Alguno dirá: yo soy cristiano, como Juan Luis Guerra, porque parece que cada vez que un famoso se convierte al evangelio, el evangelio es más creíble. O
O sea, como que si una persona famosa viene a la iglesia o va a la iglesia, es más fácil predicar el evangelio. Mire que Juan Luis Guerra cree, ¿por qué no cree usted? Adriana Lucía también es cristiana, ¿por qué no es cristiano usted? Adriana Botina también es cristiana, ¿por qué no es cristiano usted? Fulanito de tal es cristiano, ¿ya vio la pasión de Cristo? Y entonces creemos que ese tipo de cosas validan nuestra fe. Validan nuestra fe. Otro dirá que es cristiano como don Gediondo, porque don Gediondo también es cristiano. O por lo menos también va a una iglesia. También va a una iglesia. Y creen que está bien creer porque otros han creído. Sin embargo, el verdadero creyente no es traído a Cristo por ningún influencer. El verdadero creyente ha llegado a Cristo solo por la influencia y acción del Espíritu Santo. Es Él quien nos trae a Cristo. Él es todo lo que nosotros necesitamos para predicar el Evangelio. El Evangelio no es un catálogo que usted muestra con testimonios de personas famosas, como si fuera la cruz de Gólgota o aquel producto milagroso que hace bajar de peso a las personas. Esos productos necesitan ser validados por famosos. Yo pesaba 120 kilos y ahora peso 70. Yo pesaba 200 y ahora peso 80. Y está el famoso allí. Yo lo conocía. Es de antes, puedo creer en ese producto. Así no es el evangelio. Ellos esperaban validar las palabras de Jesús con algún famoso que primero las hubiera creído. Cuán equivocados estaban. Porque precisamente Jesús ha dicho en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Solo es posible que haya fe en nuestros corazones cuando el Espíritu es derramado. Mire, usted puede reunir una iglesia de famosos, de puros famosos, humanamente hablando. Futbolistas, actores, actrices, modelos, presentadores. Usted puede reunir una iglesia de eso y llevar a la persona más atea a esa iglesia y decir, si la llevo seguro que allá va a creer. Claro, viendo esa cantidad de famosos, ¿cómo no va a creer? Seguro. Usted puede llevarla, y si el Espíritu Santo no obra en el corazón de esta persona, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir. Completamente lo contrario podemos decir. Aunque en su familia no haya creído nadie en el evangelio, aunque ni sus padres, ni sus abuelos, ni nadie en su casa le hayan predicado a usted antes el evangelio, un día el Señor lo trajo a usted a salvación, y aunque nadie que usted conozca había creído, usted está aquí sentado en esta mañana. ¿Qué mayor influencer que el Espíritu Santo? Él es todo lo que necesitamos al momento de predicar el evangelio. Por otro lado, hay una corriente, a mi parecer, política que nos hace pensar que si estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces en este tiempo no somos tan inteligentes, somos medio retrógradas, somos medio anticuados. Si decimos el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque así lo dice la Escritura, no. Tiene que avanzar, tiene que abrir su mente. Si a una mujer casada se le dice lo más importante es tu familia, tus hijos, aun si debieras dejar el trabajo, le dicen, pero ¿qué es eso tan anticuado? ¿Qué es ese orangután? Y de cierta manera tratan de hacernos ver a nosotros, los que creemos en lo que la Escritura dice, como brutos, como insensatos, como personas que no podemos pensar más, que no podemos pensar bien. Parece que si hablamos en contra del aborto, si hablamos en contra de la eutanasia, si hablamos en contra de la ideología de género, entonces no somos muy brillantes. Algunos de los que este país reconoce como sabios o grandes maestros son grandes maestros por defender esas libertades. Por defender esas libertades. Se habla con tanto alarde de aquel juez de la Corte Suprema que ya murió y que fue el que dio los pasos para aprobar la eutanasia,
y se refieren a Él con tanto respeto, con tanto respeto. Pero alguien en el Congreso levanta una voz en contra de este tipo de proyectos y lo miran de manera despectiva, como diciendo, pobre hombre, pobre mujer. No estamos para pensar como piensan las grandes mentes de este siglo. Primera de Corintios capítulo 3 versos 18 al 19 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y cuando uno habla de Cristo y cuando uno habla de lo que la Escritura dice, en determinados contextos es tenido como menos. Cuando lo que rige mi vida, cuando lo que rige mi manera de comportarme es la Escritura, en determinados contextos voy a ser tenido como ignorante, como bruto. A eso nos exponemos. A eso nos exponemos. Sin embargo, no temamos cuando seamos cuestionados, como los alguaciles fueron cuestionados. No temamos, ni nos ofendamos, ni nos asombremos cuando alguien nos diga que no cree en Dios. No temamos, porque ciertamente lo normal es que la gente no crea en Dios. Eso es lo normal. Recuerde que nosotros mismos no creíamos en Dios. Y usted podrá decir, no, yo siempre creí en Dios, lo que pasa es que hace poquito soy cristiano y hace poquito es que leo la Biblia, pero siempre creí en Dios. No, usted solo pudo creer en Dios el día en que el Espíritu Santo puso fe en su corazón. Solo ese día. Antes usted podría decir que creía en Dios, pero examine su vida. Usted no vivía a la luz de aquel en el cual dice que creía. Recuerde que creemos por la fe y esto al fin de cuentas es un don de Dios. Así que no nos asombremos cuando la gente dice que no cree. No nos asombremos cuando la gente se burla de nuestra fe. No nos asombremos, porque Jesús causa división. Volviendo a los fariseos, verso 49. Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. En este pasaje quedan descubiertas las intenciones de estas autoridades. Ellos juzgan a la gente por no saber la ley. Escuche, ellos están diciendo, esta gente maldita no sabe la ley. El punto es que los encargados de enseñar la ley eran ellos. ¿Cómo no pueden saber la ley? Eran ellos los encargados de enseñar la ley. Cuando estaba estudiando, hace ya algún tiempo en el colegio, en mi colegio, cuando en el salón perdían más de 10 o 12 personas una materia, cambiaban al profesor. Cambiaban al profesor. Porque algo estaba fallando en la metodología, como el profesor estaba enseñando. Entonces había un cambio en el maestro. Ellos están diciendo, esta gente es maldita, no sabe la ley. El punto es que los profesores son ellos. O sea, si esta gente no sabe la ley, es porque ellos no la han enseñado. Si esta gente no conoce la ley, es porque ellos no se han esforzado en que las personas la conozcan. El desprecio con el que se refieren al pueblo habla del verdadero corazón de estos líderes. Ellos no están cuidando al pueblo de una falsa enseñanza. Ellos están realmente preocupados de que el pueblo ya no los siga y se rebele contra ellos. Además, en esa expresión de que más esta gente que no sabe la ley, maldita es, también encontramos un orgullo, porque ellos sí conocen la ley. Ellos están completamente sumergidos en la ley de Dios, pero han olvidado al Dios de la ley. Y esto podría, amados hermanos, ser algo en lo que caemos algunos creyentes. De cierto modo, nosotros podemos pensar que conocemos o sabemos más de Biblia que otras personas y por eso pensar que somos mejores que otros. Yo he estudiado más. Yo he pasado más tiempo leyendo la Biblia. Yo leo más la Biblia todos los días que los demás. Y podríamos mirar por encima del hombro a los demás, inclusive gloriándonos de asistir a una iglesia bíblica. ¿A qué iglesia va usted? Oh,
Yo sí voy a una iglesia bíblica. Usted va a X, a Y. Uy, no, yo sí voy a una iglesia bíblica. Cuando realmente lo importante no es si la iglesia a la que usted asiste es una iglesia bíblica. Ojalá lo sea. Pero ese no es el punto. Lo realmente importante es, ¿usted es bíblico? La iglesia es bíblica, pero ¿usted es bíblico? Y esto no es que conozcamos muchísimo de la Biblia, sino que lo poco que sabemos se hace evidente en nuestra vida por el fruto del Espíritu. Una persona que conoce la Escritura, una persona que vive la Escritura, no encuentra ni una sola razón para sentirse orgulloso o mejor que los demás. Nadie podrá decir: qué orgullo, yo sí que leo la Biblia. Menos mal que yo sí leo la Biblia y no creo esas mentiras. Al contrario, una persona que conoce y vive la Escritura se mantiene siempre en humildad, reconociendo a los demás como mayores que él mismo. Una persona que vive la Escritura, que sí conoce la Escritura, vive en completa sumisión a Dios, cosa que no encontramos en estos fariseos, cosa que no encontramos en estas personas. ¿Ven por qué? Cada vez que la palabra es enseñada, aunque esté hablando de un suceso que ocurrió hace más de 2000 años, algo más de 2000 años, tiene que ver con cosas que pasan en nosotros diariamente. Tiene que ver con cosas que nos ocurren a nosotros diariamente. Nosotros mismos podríamos estar envueltos o estar en la situación de los fariseos o en la situación de los alguaciles. La Escritura siempre tiene que ver con nosotros. Ahora, Jesús es la causa de la división entre los fariseos y los alguaciles. Que ellos no trajeran a Jesús fue lo que causó la molestia de estos fariseos y su respuesta contra ellos. Pero Jesús no solo causa división entre el pueblo, Jesús no solo causa división entre los fariseos y los alguaciles, Jesús causa división entre los mismos fariseos. Verso 50. Y les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Ellos le están diciendo a los alguaciles: ¿acaso ven algún fariseo que haya creído? ¿Acaso ven alguna persona brillante que haya creído? Y cuando justo están diciendo eso, Nicodemo dice: perdón. Juzga, verso 51, nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Y podemos imaginar la cara de los demás. Pero Nicodemo, ¿tú también vas a creer en eso? Nicodemo, si tú eres uno de los nuestros, tú conoces la ley, tú has estudiado con nosotros, tú has estado a nuestro lado, tú no eres como esa gente. Tú no, Nicodemo. De cualquiera menos de ti. Recordemos que Nicodemo es aquel hombre que llegó a Jesús en la noche, a quien Jesús le habló del nuevo nacimiento y de la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 3, ya hace varios meses pasamos por allí, capítulo 3 de Juan. No podemos decir que Nicodemo ya es un creyente completamente en Jesús. Sin embargo, notamos que hay algo que está pasando en él. Él no hace una defensa abierta de Jesús, como pudiese haberse escuchado. Sin embargo, Nicodemo ya no es como los demás fariseos. Desde aquella conversación con Jesús, algo está pasando en él. Al igual que los alguaciles, Nicodemo ha escuchado a Jesús de tal forma que una transformación está ocurriendo en él. Esa transformación lleva a los alguaciles a irse en contra de los fariseos a pesar de lo que eso pueda pasar. Esa transformación lleva a Nicodemo a pararse en contra de sus compañeros a pesar de lo que eso pueda pasar. Esa transformación es lo que causa la división. Esa transformación es la que quizás vivimos en nuestros hogares cuando decidimos, cuando hemos venido a Cristo, cuando creímos en Él y ya no somos como éramos antes. Ellos ahora están dispuestos a enfrentar a sus mismos compañeros o a sus jefes a pesar de lo que esto implique. De hecho, el verso 52 dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo?
escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nuevamente una respuesta que ignora la vida de Jesús. Ellos también han conocido la profecía, pero parecen no tener afán en que esa profecía se cumpla. Ni siquiera han consultado directamente con Jesús para saber de dónde viene o si acaso Jesús pudiera ser el esperado. De hecho, cuando uno lee con detenimiento los 4 evangelios y presta atención al comportamiento de los fariseos, de los líderes religiosos, uno nota en estas personas real comodidad con su estado actual. El pueblo puede sentir la opresión romana. El pueblo puede estar aburrido y cansado de cómo los romanos los oprimen, pero los líderes religiosos están cómodos. Finalmente ellos son como los mediadores entre Roma y el pueblo. Los respeta Roma, los respeta el pueblo, por lo menos exigen el respeto del pueblo. Así que ellos están cómodos en su actual condición. Aun cuando es fácil ver que los fariseos están esperando otro tipo de salvador, un salvador libertador, un salvador a caballo, un salvador de guerra, ellos no tienen afán con que ese salvador llegue. Y es por esto que Jesús les incomoda. Él amenaza su comodidad, Él amenaza su zona de confort. Y esto, hermanos, es la razón por la que Jesús era causa de división y sigue siendo la razón por la que Jesús sigue siendo causa de división. Para varias personas que nos conocieron antes de ser creyentes, era mejor estar con nosotros antes que ahora. Algunos de los que están aquí o estamos aquí éramos los encargados de recoger la plata y poner el dinero para las fiestas. Nuestra casa era el lugar donde todo el mundo llegaba, se reunía, rumbeaba, tomaban y pasaba de todo. Algunos eran los que le acolitaban a sus amigos o a sus amigas las infidelidades. Algunos y algunas eran los encargados de conseguir las amigas y los amigos para los demás. De hecho, sé de varios padres de familia que tienen problemas con sus hijos ya casados, porque antes de ser creyentes estos padres, los hijos podían llegar con la mujer que quisieran a la casa. No tenía problema, así fuera casado. Es mi hijo, él puede llegar con quien quiera. Él verá lo que hace con su vida. Pero después de que estos padres han llegado a Cristo, han comprendido la gravedad del pecado, ya no volvieron a servir de cómplices. Sus casas ya no son moteles. Sus casas ya no son moteles. Y como sus casas ya no son moteles, estos hijos ahora están en contra de sus padres. División. Ya no somos y no éramos, y no somos lo que éramos, ya no gastamos, ya no pagamos una ronda y por eso ya no salen tanto con nosotros. División. Mi pensamiento está completamente en contra del aborto, mientras en mi familia hay personas que lo defienden. División. Yo creo que mi familia debe servir al Señor y vivir para su gloria, aun si eso implica despojarse de comodidades. Mi familia cree que es mejor que uno trabaje, ahorre, consiga una casa, haga una carrera profesional, aun si eso implica no ir a la iglesia y hacer otras cosas. División. División. Casi ya para acabar, antes de terminar, me gustaría hacer 2 comentarios sobre las divisiones o sobre estas disensiones. Y son advertencias, amigo y hermano. Primero, si estas divisiones son por chismes, por comentarios que usted ha iniciado o propagado, esa división no es porque usted es creyente. Esa división es porque usted está pecando y quizás debiera pedir perdón a su familia y a Dios. No siempre el rechazo es porque usted sea cristiano o cristiana. La mayoría de veces el rechazo es porque nosotros decimos mucho y somos poco. Decimos mucho y somos poco. Una segunda advertencia respecto a la división está en Romanos capítulo 12, versos 17 al 19. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Y una tercera advertencia respecto a la división: no estamos llamados a una vida ermitaña, no estamos llamados a una vida en constante pelea con todo el mundo. Jesús no es ejemplo de esto. Su mensaje causaba división, porque las personas rechazaban su mensaje, no porque él quisiera dividir realmente. Ahora, su mensaje causaba esa división. Y para terminar y a manera de conclusión, permítame decir, quizás usted y yo ya no somos el más chévere o los más chéveres de la familia, de acuerdo a lo que ellos consideran como chéveres. Y eso habla de que usted ya no pertenece a esa manera de vivir. Usted ha tenido un encuentro con Jesús. Usted ha reconocido que nadie ha hablado como ese hombre. Nadie ha hablado como Jesús ha hablado. Para usted hay una palabra de consuelo. Marcos capítulo 10, verso 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No es el primero usted que pierde a su familia o que se aleja de ellos por cuenta de su fe. Usted no es el primero. Usted no es el primero que es rechazado por sus amigos por venir a Cristo. Usted no es el primero. Y para usted y para mí el Señor tiene una respuesta de aliento. De cierto os digo, verso 29, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y este texto va a ser real para la iglesia primitiva y debiera ser real para nosotros. Están David, Juli y Andrés. Ellos han delante de ustedes profesado el querer participar de esta membresía, pero nosotros no sabemos qué pasa en sus hogares. Si son los únicos creyentes de su familia, ¿cómo su familia examina que ellos ahora sean cristianos? Solo por tomarles un ejemplo. Y lo que está pasando allí es que aunque parece que ellos están dejando a su padre y a sus hermanos y a sus tíos y a sus familiares tirados y están solos, lo que Jesús está diciendo es: ya no están solos. Al pertenecer a una iglesia tienen más familia que la que antes tenía. ¿Van a ser perseguidos? Sí. Pero tranquilos, viene la vida eterna. Viene la vida eterna. No temamos seguir al Señor por cuenta de la división y separación que eso pueda causar en nuestra familia. Y usted que viene a la iglesia, no tema vivir con convicción el evangelio, aun si eso implica la separación. No podemos ser blanditos y tibios en nuestra vida como creyentes. No podemos. Usted no puede decir: no, yo soy un simpatizante. No existe esa característica en el reino de los cielos. Lo digo porque muchos venimos a la iglesia, pero si examinamos nuestra vida, realmente no le somos incómodos a nadie. Nadie quiere estar lejos de nosotros. Todo el mundo está súper bien con nosotros. Eso es una alerta. Eso es una alerta. Eso es una alerta. Mateo capítulo 10 dice: el hermano, en versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Somos bendecidos al contar con que nuestra esposa, hombre, sea una mujer creyente, porque de acuerdo a la Escritura eso no es lo normal. Somos bendecidos, hijos, si nuestros papás son creyentes, porque de acuerdo a la Escritura esto no es lo normal.
somos bendecidos si gran parte de nuestra familia es creyente, porque de acuerdo a la Escritura, esto no es lo normal. Lo normal, y es lo que va a pasar en la iglesia primitiva, es que si alguien declaraba una fe en Cristo, dejaba de lado la religiosidad judía, entonces esa persona perdía todo privilegio con su familia. Era desterrado de su casa. Y nosotros dejamos de venir a la iglesia un domingo porque si no vamos al cumpleaños de fulanito o fulanita, la familia se molesta con nosotros. Oh, cuánta convicción necesitamos en nuestro Salvador. ¿Saben? Necesitamos creer esta palabra. Necesitamos creer que el Señor en efecto va a proveer para nosotros una familia en la fe más grande y más fuerte que la que quizás aquí podamos perder. Y eso es un caso muy extremo, por supuesto. Verso 39 de ese texto de Mateo 10 termina diciendo: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y el Evangelio de Juan más adelante advertirá a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. Hermano, quizás mientras su familia llega a la fe, usted va a ser incómodo para su familia. Y eso es una aflicción. Quizás mientras sus amigos llegan a la fe, usted va a tener que alejarse de ellos, dejar de compartir tanto tiempo con ellos, perderse varios planes. Y eso puede ser una aflicción. Quizás vamos a tener que dejar trabajos de lado. Quizás vamos a tener que ser rechazados en nuestro trabajo por expresar lo que la Biblia dice. Y eso es una aflicción. Está bien. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este mundo no es más fuerte. No se asombre, no se asuste si parece que el mundo ahora piensa contra Dios, porque este mundo ya fue vencido. Así que si usted se acomoda, si su mente se acomoda a este mundo, de acuerdo a ese pasaje, usted está acomodándose al lado perdedor, porque este mundo ya fue vencido. Pero si a pesar de las dificultades, si a pesar de las circunstancias, usted acomoda su vida a la Escritura, usted está con aquel que ha vencido al mundo. En el mundo vamos a tener divisiones. Solo confiamos en que cuando la división llegue, nosotros podamos estar del lado correcto. Podamos estar del lado de Cristo. Amén. Póngase de pie y oramos al Señor, por favor. Otra vez sería más sencillo predicar un mensaje que hablara de la unidad, de la paz, de la reconciliación. Pero cuando uno habla del Evangelio, inevitablemente hablará del pecado. Y a nadie le gusta que le hablen del pecado. A nadie le gusta que le toquen sus puntos débiles. A nadie le gusta. Sin embargo, amados hermanos, nosotros podemos confiar en un Salvador. Cristo es el sacerdote. Cristo es el Mesías. En Él podemos confiar. En Él podemos creer. El pueblo gritaba: parece el profeta, parece el Mesías, pero nosotros con certeza podemos decir: Jesucristo es el profeta. Jesucristo es el Mesías. Él es el enviado entre Dios y nosotros, y ahora ya no sufriremos la pena. El fuego ya no nos quemará. El fuego ha sido soportado por nuestro Salvador, a fin de que nosotros nos podamos acercar con confianza ante el trono de la gracia. Es Cristo quien nos presenta. Es Él. Señor, gracias damos a ti. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra, la cual, Señor, es viva y eficaz, es cortante, Señor, y habla exactamente a nuestra necesidad, Señor. Particularmente habla exactamente a mi pecado, Señor, a mi maldad. Señor, y junto con la iglesia, hoy, Señor, nos presentamos ante ti
para pedirte perdón por aquellas ocasiones en las que hemos negociado nuestras convicciones, en las que hemos negociado, Señor, algunos aspectos de nuestra fe a fin de agradar a los demás, a fin de no ser de tanta carga para otros, a fin de no incomodar a otros, porque amamos a esas otras personas, Señor, pero la verdad es que en esas situaciones hemos dejado de expresar nuestro amor hacia ti. Perdónanos, por favor, te lo pedimos, Señor. Señor, y fortalécenos. Ciertamente no queremos la división, Señor, pero por cuenta de lo que tu palabra enseña, aún por cuenta de lo que este mundo nos muestra, cada vez más vamos a tener que plantear posiciones que están en contra de lo que este mundo le agrada. Oh Señor, que no nos amemos más a nosotros a fin de que no queramos el rechazo de este mundo, sino que podamos contemplarte a ti y que el contemplarte a ti sea todo lo que necesitemos, sea todo lo que nos agrade, sea todo lo que tengamos en ese momento, Señor. Que nuestra fe en momentos de dificultad, que nuestra fe en momentos de debilidad sea alentada por tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda convencernos constantemente de que tú estás por nosotros, a favor nuestro, Señor. Que si tú eres por nosotros, ¿quién es contra nosotros, Señor? Oh Dios, ayúdanos, por favor, te lo rogamos. Permite, Señor, que esta pueda ser una iglesia que honra y glorifica tu nombre con su manera de vivir, con su manera de hablar, con su manera de pensar, Señor. Que esta pueda ser una iglesia que te glorifica en cada aspecto, Señor. Que no negocia sus principios, que no negocia la verdad del Evangelio, que no negocia, Señor, la predicación de tu palabra. Permítenos, Señor, aun cuando el mensaje no agrade a los hombres, el mensaje traiga gloria a ti, Señor. Te lo rogamos, oh buen Dios, que tu nombre sea exaltado. Oramos, oh Dios, por aquellas personas que quizás hoy nos visitan o escuchan tu palabra por primera vez a través de la internet, o aquí presencial, Señor. Rogamos para que tu mensaje, tu palabra pueda producir un fruto que lleve a la salvación, Señor. Que pueda ser notorio como en la vida de los alguaciles, que pueda, Señor, trabajar como estaba trabajando en la vida de Nicodemo, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, que por favor Cristo pueda ser supremo en nuestras vidas. Es nuestra oración. Te lo rogamos, oh buen Dios, en Cristo Jesús.